Vamos a iniciar con la sesión de hoy. La vamos a dedicar a hablar sobre el tema de cómo se puede conformar el orden social a partir de las normas. Cómo es que las relaciones entre las personas se ven construidas a partir de formas particulares en que se establece cómo tiene que ser la relación de un ser humano con su entorno, con otras personas y por supuesto con el medio, en relaciones económicas, por ejemplo, que le permiten conformar sociedades particulares. En primer lugar, hay que decir que el vínculo entre conciencia y sociedad, entre un orden que va a poner un papel para diferentes personas, para diferentes conciencias, y lo que sucede hacia el interior de cada conciencia, van a tener una relación de reciprocidad, una relación de mutua construcción entre uno y otro. Aquí concebimos este vínculo con el concepto de fractal. El fractal, como se sabe, es una figura que contiene a su interior una parte donde está la totalidad, y esa parte, al mismo tiempo que compone el todo, reproduce el todo. Es decir, es una imagen donde hay copias de ella en pequeño, y cada copia de ella va a conformar al todo de la imagen. Esto es el fractal, y esta metáfora o esta analogía la usamos para hablar de conciencia y sociedad. La sociedad va a ser el todo, la conciencia va a ser su fractal. Va a integrar a un conglomerado social al mismo tiempo que reproduce las características de este. Y no hay una determinación en ninguno de los sentidos. Es decir, la sociedad no va a determinar absolutamente cómo se comporta una conciencia, como a veces parece indicar el socioconstruccionismo o algunas formas de ver el marxismo, donde se concibe que la conciencia es un simple reflejo y está determinada por lo que sucede en el medio social. Esto no lo vamos a ver así, vamos a ver que hay una relación de reciprocidad. Y tampoco es la idea de que la conciencia va a determinar todo lo demás, y entonces cualquier pensamiento, cualquier forma que se tenga hacia adentro de una mente, de una persona, va a ser la manera en la cual se va a relacionar con el todo, y se puede transformar desde la conciencia. Esto no va a ser así, va a ser una relación de mutua construcción. No es que todo dependa de uno de los dos sentidos. Y esto, bueno, es un poco regresar al debate entre materialismo e idealismo. El materialismo piensa más bien que la sociedad, el ser social, determina la conciencia, y el idealismo que las ideas, que generalmente se ven como asentadas en una mente, en una conciencia de un ser humano, van a determinar cómo se comporta el mundo material. Ninguna de las maneras vamos a reivindicarlas en este seminario, en cuanto concebimos una relación dialéctica de mutua construcción entre ambas. Entonces no hay una determinación, una línea causal entre conciencia y sociedad. Entonces hay una reciprocidad entre los dos conceptos, entre conciencia y sociedad, de tal manera que si bien este seminario lo dedicamos al tema de la conciencia, en particular por ser la parte de algo que tenemos más acceso, digamos, inmediato en cada uno de nosotros, muchas de las afirmaciones van a poderse aplicar también al concepto de sociedad, y a veces cuando se revisa el texto podemos ver casi como sinónimo, en el sentido de que van a aplicar los mismos principios para los dos. Por supuesto, no quiere decir que el hecho de que en la conciencia se reproduzca el todo va a querer decir que todo lo que nosotros pensamos es lo que va a tener realidad al exterior de nosotros, ni tampoco la idea inversa de que somos un simple reflejo, sino hay una construcción dialéctica, hay una vinculación a partir de participar de las dialécticas de ambas unidades. En ese sentido es el concepto de fractal. Ambas son unidades, y en la unidad se comporta de la misma manera, sea en la parte conciencia, sea en el todo sociedad. En este sentido, la reciprocidad que hay entre individuo y sociedad se va a expresar en que comparten una misma estructura, donde uno se ensambla en el otro. Tenemos interiorizada, por supuesto, el orden social. A través de la autoconciencia podemos observar nuestra participación en el orden social. Y nosotros somos partícipes también dentro del orden social, en el mundo intersubjetivo, cuando nos vinculamos con los demás. Aquí, al decir que se comparte la misma estructura, podemos decir también que
lo que se expresa como una lucha, por ejemplo, en la sociedad entre diferentes grupos sociales, hacia adentro de la conciencia se va a expresar en una lucha entre diferentes ideas, por ejemplo, y hay una reciprocidad entre esta estructura antagónica, por ejemplo, donde se margina a ciertos grupos, como son las sociedades de clases, las sociedades capitalistas, y la forma de pensar que tiene cada individuo que va a reproducir ese patrón antagónico en la forma en la cual estructura sus pensamientos. Ese es un ejemplo de cómo el fractal social, que es la conciencia, reproduce a su interior la totalidad. Y también al transformarse la conciencia, al socializar ciertas formas de ser y de pensar, se puede repercutir en que se transforme la sociedad, en que se trascienda, por ejemplo, una lucha particular o relaciones antagónicas, relaciones de opresión, a partir del cambio que puede haber en las ideas que parten de conciencias particulares y en sociedades. Y vamos a ver que no hay un límite entre conciencia y sociedad, no sería como un engranaje de lo social, la conciencia, sino es un partícipe en todo lo que se desenvuelve a su alrededor. Y de hecho, si hablamos de ciertos conceptos como el de trascendencia, que quiere decir integrar fuerzas para cambiar la forma en que se expresa el devenir, ese es un producto plenamente social. Cuando hablábamos de que lo hace la conciencia, pues es a partir de su relación con su entorno, con las demás personas. De hecho, un punto importante es que la trascendencia se da a partir de la elección que hace una conciencia o una sociedad entre dos polos. No podemos decir que simplemente integramos la energía de dos fuerzas para poder trascenderlas a partir de un ejercicio individual, sino lo que hacemos es elegir entre dos polos y en nuestra relación con la sociedad puede hacer que se integre la energía de las dos partes que componen una lucha. Este es un ejemplo que nos habla de cómo la conciencia y la sociedad están imbricadas de manera total. Por eso podemos hablar de conciencia y muy bien dar cuenta de lo que sucede en la sociedad, porque es un vínculo. Cualquier cosa que haga la conciencia no es algo aislado. Bueno, y la vía regia, el principal componente que van a tener las conciencias y las sociedades, desde mi punto de vista, van a ser las normas. A partir de ahí se estructura una forma de ser y podemos acercarnos a la manera en la cual funciona un individuo, pues tenemos normas, y la sociedad, pues de ahí es donde se toman y nosotros las interiorizamos. De hecho, una cultura sería pues simplemente un conjunto de normas, de formas de ser que están dadas socialmente y nos van a llevar a constituirnos como seres humanos. Y esto es la sociedad, esto es una civilización, simplemente se puede ver fundamentalmente como un conjunto de normas, componentes éticos que nos llevan a configurar conciencias y configurar formas de interrelacionarnos con los demás, es decir, de crear un orden social. ¿Y por qué decimos que las normas son el elemento a partir del cual podemos acercarnos a la sociedad y al individuo? Pues porque se van a encontrar en ambas instancias, van a interpretarse, se van a introyectar en individuos, se van a definir en la sociedad cuál de ellas van a ser dominantes, van a estar marcadas por contradicciones, por formas diferentes, antagónicas de concebirlas, van a tener direcciones opuestas, pero al final de cuentas va a haber un dominio en ellas y a partir de ahí podemos describir cómo funciona una sociedad y cómo funciona un individuo. También podemos decir que esta preeminencia que tienen las normas tiene que ver con que prácticamente ya todas las tendencias que tenemos como seres humanos están atravesadas por la normatividad. Ya cuando hablamos de instinto, resulta un recurso muy adecuado cuando estamos describiendo la genealogía del ser humano, cómo pasa de un estadio donde no es autoconsciente a uno donde ya lo es. Y ahí es muy útil, igualmente cuando hablamos del desarrollo de una persona, la infancia, cómo va trascendiendo formas hasta llegar a expresiones normativas. Entonces ahí ya prácticamente se puede concebir todo como una forma de adaptarse a diversas normatividades. Y también tiene que ver con otro punto que nos sitúa a la norma como un elemento a partir del cual podemos llegar a conocer una totalidad, que va a ser una visión del mundo. Por ejemplo, si uno habla de cualquier regla, cualquier forma que nos está diciendo cómo actuar en un momento particular, incluso algo muy concreto o algo que puede ser un poco más abstracto, en realidad está siendo parte de una cosmovisión total. Cuando uno habla de una norma, está en un contexto
y ese contexto implica una visión completa, total de ver el mundo, de ver un orden, como puede ser la ideología de un grupo particular, la forma de pensar, y a final de cuentas nos remite a un todo de acercarse y relacionarse con la realidad. Cosmovisión significa pues una visión del universo, del orden. Cosmos en griego es orden, y la cosmovisión es cómo se ve todo el mundo, y a eso nos remite la norma, y también a una cosmogonía, por supuesto, es decir, a un origen de ese orden, a un lugar para la sociedad, para un individuo, y a una forma de concebir total de cómo debemos de comportarnos, de cuál es el deber ser de un orden en el cual se sitúa la norma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que responder un aparato ético, un deber ser, una norma, una cosmovisión o una ideología que se va a dar en una sociedad y en una persona particular? Pues sencillamente la gran pregunta de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Vamos a ver que si en un ser vivo como una especie no humana va a haber un empate de fuerzas que se va a resolver con instintos, pues ese empate de fuerzas va a seguir existiendo en el ser humano. Tenemos en todo momento, a pesar de que contemos con información genética, información de pulsiones, de instintos, con una infinidad de normas, siempre cada ser humano y cada sociedad va a ser confrontado por algo que no está determinado en una dirección y que va a poner a la conciencia en un estado de incertidumbre que tiene que resolver en todo momento. Podemos incorporar ciertas normas, podemos rechazarlas, podemos hacer muchas combinaciones y configuraciones con respecto a las tendencias que hay en nosotros, sean instintivas, sean influenciadas por la sociedad, de todo tipo, y en un momento vamos a estar en una situación en la cual no estamos determinados, que tenemos que recurrir a algo, a una instancia para desempatar el mundo, para encontrarle un sentido a la vida y actuar de acuerdo a un criterio. Entonces ese es el estado que nos va a responder la norma, las ideologías, las formas de ver el mundo, el deber ser, la moral. Y está presente en la sociedad diferentes formas de concebir ese deber ser. Y eso es propiamente lo que está en lucha, lo que se va a estar definiendo por cada individuo y por cada sociedad, qué es lo que está bien, qué es lo bueno. Y esto es precisamente la norma y la ideología y formas de ver el mundo. A eso se refieren. Entonces, ¿cómo se configuran? ¿Cómo es que el discurso va a responder a visiones del mundo, a culturas, a sociedades? Pues esto va a tener que ver con cómo se va sedimentando a lo largo de generaciones una forma de ver el mundo que va pasando a las siguientes generaciones a partir de que tuvo éxito en definir el devenir, por lo menos para permitir que las sociedades que contaban con esas ideas, con esas formas de ver el mundo, se mantuvieran ante él, es decir, que siguieran existiendo, que se procuraran los medios de vida, que a partir de relaciones económicas pudieran seguir pasando de generación en generación esas ideas, esas normas, y se fueran sedimentando en algo que llamamos cultura, en algo que llamamos civilización. Así va pasando. Y para que se pueda dar esto, pues el discurso normativo debe seguir ciertas características que le permiten imponerse ante visiones del mundo contrarias. Entonces, lo que define a una sociedad, a un individuo, es la búsqueda por definir al devenir. Y en esa búsqueda, en toda sociedad humana, se va a componer por cómo construye el deber ser a partir de normas, de visiones del mundo, de formas de establecer lo que es bueno, a final de cuentas. Entonces ahí ya va a estar configurada la sociedad, y ese es el punto que vamos a estudiar y que a mí me parece relevante para poder dar cuenta de las sociedades, para poder dar cuenta de cómo se pueden transformar también esas sociedades. Por supuesto, el deber ser no se refiere a una idea, sino que está anclado a relaciones materiales, a una forma de vincularse con el devenir de manera concreta, tangible, y por lo tanto es una totalidad, no es una idea. La construcción del deber ser no es nada más una norma entendida como una reflexión, sino tiene que ver con cómo nos vinculamos económicamente con el mundo, por ejemplo, y de qué manera esas normas nos permiten seguir existiendo. De esta manera, ese va a ser el punto de estudio, el que vamos a dedicar la parte importante del seminario. Esto es en esclarecer la manera en que se construyen las normas y cómo se pueden generalizar, cómo pueden luchar entre ellas
y de qué manera van a redundar en las relaciones que tenemos los seres humanos en el mundo intersubjetivo y también hacia el interior de nosotros, en la manera en la cual definimos lo que está bien y lo que no, y cómo eso nos establece y nos construye en cuanto a seres humanos. Ahora, ¿cómo es que se construye la norma y qué es lo que le da esa capacidad para definir el devenir? Como habíamos dicho, significa la trascendencia de instintos, de formas que van a tener una fuerza de acuerdo a la estructura evolutiva que tenemos como entidades biológicas, y esto significa que recuperan la fuerza instintiva. Va a haber una energía muy grande expresada en las normas que nos permite ir renunciando a formas particulares de ser que pueden ser más directas, que podemos asociar con tendencias instintivas o de pulsiones más inmediatas que la norma puede negar, precisamente porque toma su fuerza también de fuerzas instintivas. Cuando uno renuncia a un placer porque se lo indica así una norma, ese ejercicio es en sí placentero, nos hace sentir bien porque estamos satisfaciendo necesidades y tendencias instintivas al cumplir las normas, al mismo tiempo que estamos contraponiéndolas a otras formas de tendencias instintivas, que en un momento dado también se puede ver como normas o son otras formas de ver ser. De tal manera que es un punto de vista, una perspectiva de ver las cosas, lo que va a definir qué puede ser una norma y qué es algo más instintivo o algo más pulsional o algo más apegado a nuestra estructura biológica. Cuando hablamos de que se trascienden fuerzas instintivas para llegar a formas normativas, pues eso es una perspectiva, es una forma de ver las cosas. Al final están conviviendo tendencias biológicas y tendencias normativas en todo acto. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje, pues nunca dejamos de utilizar medios gestuales, formas no verbales de expresar cosas. Simplemente la manera discursiva de expresar se va a dar en ese contexto e incluso es lo que le puede dar un sentido en un momento dado la otra parte con la cual expresamos información a los demás. Para concluir con esta parte que habla de normas e instintos y cómo están imbricadas totalmente, y más bien es una perspectiva que muchas veces se erige como la normativa, como la que le puede permitir al ser humano superar estadios primigenios en su desarrollo, vamos a ver qué es lo que puede dar autoridad y fuerza a las normas. Esto está dado en el discurso. Por eso es que muchas veces se recurre a la noción de instinto como algo asociado al reino animal, porque el ser humano muy comúnmente recurre a sancionar o a darle fuerza a sus normas a partir de contraponerlas a algo que es inferior. Por eso es que los sistemas morales, los sistemas éticos, siempre hablan acerca de un instinto, de una forma primitiva asociada con el reino animal, como algo que están superando, porque eso les permite tener una fuerza para asumirse como el deber ser, algo que nos lleva más allá de lo que estamos viendo en otras especies. Y esto lo encontramos en la religión o prácticamente en cualquier sistema moral. Busca separarse de algo que es inferior y niega esa parte que hemos señalado tanto aquí, de que la norma está compuesta por tendencias igualmente instintivas y que muchas veces lo que vemos como instinto, lo que vemos como algo animal, más bien es una forma que no se corresponde con una norma particular, que expresa lo contrario a lo que en una cosmovisión es el deber ser, pero que en otra cosmovisión puede ser también un deber ser, puede ser una norma. Pero a los sistemas normativos les es conveniente asumirse como la única forma ética, la única forma de deber ser, y todo lo demás es instinto. Por eso es que se sigue hablando del concepto de instinto y se puede ver como algo generalizado en la descripción del deber ser, como algo que lo supera. Y por eso vemos esta dicotomía, esta contraposición entre instintos y normas, porque toda norma dice que es más que un instinto, es una manera de superar lo animal en nosotros, por lo menos en las normas dominantes, porque también vamos a ver que así como la norma puede tomar su fuerza de contraponerse a algo instintivo, a algo natural, vamos a ver que también hay normas que pueden decir lo contrario y pueden decir que son una expresión de lo natural y por lo tanto son buenas. Ahí tenemos un sistema normativo contrario a otro que se establece como superior a lo instintivo, superior a lo que se asocia con el reino animal, y que en filosofía está representado, por ejemplo, en la idea del buen salvaje, en la idea de que es la sociedad, en particular las sociedades modernas, las que corrompen al ser humano, y el ser humano es por tendencia naturalmente bueno.
mientras que hay otras formas que dicen que naturalmente tenemos tendencia al mal, el hombre es un lobo para el hombre, etcétera. Entonces aquí se puede ver cómo las normas están divididas, establecen cosas contrarias, y cada normatividad y cada discurso y cosmovisión lo que busca es erigirse como la manera adecuada que nos permite decidir cómo actuar. Y todo discurso está situado en el contexto de una lucha por establecer qué es lo bueno. Y todo el tiempo estamos respondiendo esta gran pregunta. Hemos definido enfáticamente a la conciencia como el mecanismo que nos permite tomar decisiones, y esto en el contexto de la autoconciencia y del ser humano es el mecanismo que nos permite decir qué es lo bueno, qué es lo que está bien en contraposición a algo que está mal o es equivocado. Y ahí es donde se sitúa la conflictividad y el empate de fuerzas en el ser humano, en la lucha por establecer lo que está bien, el cual, como vimos, es un principio abstracto. A final de cuentas hay muchas normas, hay algunas que son más concretas, indudablemente existen normas que nos dicen concretamente qué hacer, qué comer, qué código específico debemos usar para saludar a las personas, para establecer vínculos con ellas, pero las normas cruciales en el ser humano, las que nos permiten vincularnos con el devenir y donde se sitúa el empate de fuerzas, se refieren a aspectos abstractos relacionados con esta gran pregunta de qué es lo bueno, qué es actuar bien. Y todo esto tiene que ver con algo que vamos a ver en la siguiente sesión del seminario, que es el orden trascendente, que es este sistema que articula las normas y el deber ser y le da la fuerza para poder desempatar el empate de fuerzas en el devenir. Gracias.